Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandro Navarro, soy director del programa de Economía de Campus Piura y primero quisiera agradecer el interés por participar en esta primera reunión que vamos a tener con alumnos de colegio, que lo llamamos Global Meeting UDEP. La idea de esta primera reunión es tratar de tener un primer contacto con nuestros egresados. Son alumnos piuranos que han estudiado en la Universidad de Piura, Campus Piura, y que luego han tenido una buena trayectoria laboral y en estos momentos la mayoría está en el extranjero, haciendo estudios de especialización, de maestría, doctorado, o que ya están laborando digamos, en organismos internacionales. Comentarles que desde sus inicios el programa de economía trató puso los esfuerzos para convertirse en uno de los primeros programas de economía fuera de Lima, y creo que lo hemos logrado. Tenemos más de 500 egresados eh, y donde los 5 años que han pasado en la carrera han adquirido conocimientos de teoría económica y métodos cuantitativos que les ha permitido, digamos, especializarse en distintas áreas de la economía y también fortalecer sus habilidades propias de espíritu crítico, análisis, resolución de problemas, pensamiento crítico y también sin descuidar la formación humana, ¿no? Yo creo que el plus que tendríamos respecto a nuestros competidores es que nuestra formación, aparte de ser buena en lo técnico, también es muy buena en lo humano. Entonces, en ese sentido, quiero agradecer a Ana Claudia, a Paul Corcuera, a Diego y a Claudia por aceptar esta invitación y sé que por hacer un espacio también en sus agendas, porque entiendo de que están un poquito atareados con la actividad propia que tienen que hacer en el día a día, y voy a dar primer pase a Ana Claudia Palacios. Ana Claudia Palacios es consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, economista de la promoción 2015, con una maestría en economía en la Universidad de British Columbia. Realizó sus prácticas en grado D y ha sido asistente de investigación en la Universidad de Piura. Adicionalmente trabajó en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en el Ministerio de Educación. Actualmente se desempeña como consultora en el Banco Mundial. Ana Claudia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente y te dejo con los chicos. Gracias. Gracias, profesor. Sandro, en primer lugar, ¿cómo están todos? No estoy en el Banco Mundial, sino en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el área de Rural Development and Disaster Risk. Y bueno, quisiera como contarles un poco lo que me pidieron que cuente un poco desde por qué empecé economía, por ejemplo, a qué fueron guiando mis decisiones a lo largo de las diferentes cosas que ya que mencionó el profesor Sandro. Primero, yo recuerdo que al inicio de la carrera estaba entre ingeniería, era mi primera decisión, porque era muy buena en mates y en el cole me decían que era la opción. Y yo recuerdo incluso haber aplicado a la Universidad de Piura marcando ingeniería como como que la opción, ¿no? Y después de un tiempo conversé con otros profesores, me dieron la oportunidad de conversar con un profesor que era de economía, y bueno, yo la verdad entré a la charla como por chance, por suerte, y me apasionó mucho cuando empezaron a hablar sobre pobreza, sobre desarrollo, sobre cómo funciona el dinero, por qué se creó, de dónde viene todo el sistema que manejamos hoy y que es tan importante. Entonces, a partir de ahí es que me nació esa como cosita por saber más sobre ese tema. Además que economía era una carrera que, según decían, requería tanto conocimientos de mate como también bastante de lectura y de análisis crítico.
al final es la carrera por donde me ilusionó, que me motivó, y al final cambié de ingeniería a economía. No me arrepiento para nada. Creo que de hecho me gusta economía, o me gustó la carrera, estudiarla en general, porque permite, tiene mucha base en matemáticas, en econometría, estadística, sobre todo, pero entiendes para qué sirven. O sea, hay una utilidad de las cosas a lo largo de la carrera. Entonces los cursos, tal cual están diseñados, tienen un orden y tienen una razón de ser. Eso por un lado, así que cualquier pregunta respecto a los cursos, no sé, mucha gente se estresa al inicio por escuchar el curso de econometría, porque suena súper, no sé, como da un poco de miedo, pero no, más bien creo que es un curso que sirve para entender las estadísticas de otros, o sea, utiliza la estadística para poder medir diferentes cosas en la vida real, como por ejemplo el impacto de cierto programa en una variable de interés, como los ingresos, o, bueno, estoy entrando mucho en detalle quizás del detalle de los cursos, pero, pero eso, esa fue, por ejemplo, mi razón para estudiar economía. Y después de eso pasé a Campus Lima, hice 4 años en Campus Piura, luego 1 en Campus Lima, el último, y allí pude practicar en diferentes organismos. Por ejemplo, GRADE fue uno, que es una, por ejemplo, de investigación. Es una ONG que se encarga de hacer investigación. Luego está, quise entrar a las políticas públicas, entonces entré a ministerios, a probar con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo. Luego volví a la academia y fui Research Assistant de nuevo, pero en la Universidad de Piura. Y después salté a la maestría, y después salté al trabajo que tengo hoy. Es más o menos como muy rápido lo que hice, y cualquier duda o cualquier tema nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros en las preguntas. Gracias. Espero no haberme expandido mucho. Gracias, Ana Claudia. Si puedes contarnos un poquito qué es lo que estás haciendo en este momento y cómo aplicas lo aprendido. Claro. Sí. A ver, yo, como algo que no mencioné, es que, bueno, economía tiene diferentes ramas, y es otra de las cosas positivas de esta carrera. Uno puede dedicarse, por ejemplo, a la investigación, que es algo que están haciendo más o menos Paul y Diego. Podrían dedicarse a las políticas públicas, que implica, es economía de las políticas públicas, que implica ver cómo se alocan, cómo se asignan mejor los recursos. Luego está la economía de, bueno, macroeconomía, por ejemplo, trabajar en el Banco Central y ver, estudiar, no sé, cómo la volatilidad del tipo de cambio, o controlar mantener la meta de inflación. ¿Qué más pueden hacer? También hay economía por ejemplo, si quisieran ser dedicarse a una empresa y ser gerentes. No recuerdo muy bien cómo se llama esa rama, que aquí el profesor quizás se acuerda mucho más, pero hay muchas ramas, y yo elegí el lado entre políticas públicas e investigación. Ahora me encuentro en el BID, y de hecho soy asistente de investigación de diferentes programas sociales relacionados con agricultura. El banco tiene proyectos en diferentes países de Latinoamérica, como por ejemplo República Dominicana, Panamá, Colombia, Perú. Entonces, el banco se encarga, en mi área, realizan algún proyecto en alguno de estos países relacionados con agricultura. Por ejemplo, en Dominicana había un proyecto de irrigación para pequeños productores, y mi trabajo es ver si es que ese gasto que se hizo tuvo, fue importante, o sea, tuvo algún impacto en realmente en los productores, como cómo saber si es que el dinero invertido al final hubo un retorno de él, pero no solamente a través de retornos de la inversión, sino si realmente hubo un impacto sobre la productividad de los productores, sobre los ingresos de los productores, si es que adoptaron la tecnología o no, un montón de diferentes variables que le sirven al banco como evidencia para poder tomar mejores decisiones luego. Entonces, eso es lo que hago yo, utilizando la econometría y
análisis econométrico y análisis crítico y diversas otras metodologías, uno puede evaluar el impacto de diferentes programas sociales en la productividad, los ingresos, la salud de los productores a los cuales fueron beneficiarios, comparados con otros productores que no fueron beneficiarios, pero que se parecen mucho o que por alguna razón son comparables. Entonces, ese es un resumen de lo que hago en el día a día. Muchas gracias, Ana Claudia. Entonces, para mencionarles la dinámica de digamos, la intervención de los alumnos en preguntas, luego de esta rueda de pequeñas presentaciones de los alumnos, de nuestros egresados, vamos a tener un espacio para resolver preguntas. Vayan escribiendo sus preguntas en el chat y luego vamos a seleccionar las preguntas para que nuestros egresados puedan comentarlas. Entonces, doy pase a Paul Corcuera. Muchas gracias, Ana Claudia. Paul Corcuera es actualmente estudiante de doctorado de Economía por la Vancouver School of Economics de la University British Columbia. Es titulado en Economía por la Universidad de Piura en el 2016. Se ha desempeñado como asistente de investigación y docente del programa de Economía de la Universidad de Piura. Cuenta con una maestría en la Vancouver School of Economics de la Universidad of British Columbia desde el año 2017 y actualmente es estudiante de tercer año de doctorado de Economía de dicha universidad. Sus campos de investigación abarcan la economía laboral, con un énfasis en países en desarrollo, así como la econometría aplicada en la diferencia causal. Muchas gracias, Paul, y bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues a ver, para contarles un poco de mi vida, sí, a ver, yo también entrando ya casi a la universidad estaba entre dos carreras básicamente, que era ingeniería industrial y economía. Em, yo creo que básicamente mi decisión al final tenía más que ver con cosas un poco triviales como cierto como disgusto hacia algunas materias como química y física, que al final me hicieron inclinarme a una carrera matemática, o sea, que tuviera como enfoque matemático, pero hacia temas más sociales. Entonces, economía era como la carrera, digamos, más natural hacia la cual inclinarme. Y bueno, respecto a la carrera en sí, sí, yo diría que es una carrera bastante rigurosa, da bastantes digamos, herramientas que pueden utilizarse en muy diferentes ramas, como estaba mencionando Ana Claudia. La rama en particular que a mí me interesaba era, digamos, la que se inclina un poco más hacia métodos cuantitativos, y que eso un poco fue lo que, digamos, en principio me atrajo un poco más hacia la academia, pero, digamos, para hablar un poco más de mi vida, yo hice 4 años de mi carrera en Piura y el último año yo me fui a Lima, más que todo pues para realizar prácticas profesionales en la capital. Dentro de Lima, en los últimos ciclos estuve realizando mis prácticas profesionales en la Organización Internacional del Trabajo, eh, que queda por San Isidro, y sí, digamos, ahí un poco pues estuve expuesto a lo que era, digamos, estadísticas laborales y todos estos temas, pero ya acabando mi carrera, tuve unas conversaciones con Marcos, que, que en ese entonces era el director del programa de economía, y digamos que él me hizo la oferta para empezar a trabajar en temas un poco más de investigación, ¿no? Y entonces, yo acabando mi carrera, he entrado básicamente directamente a lo que es la investigación económica. He trabajado como asistente de investigación un año y luego me fui a hacer mi maestría aquí a Vancouver. Eh, Dentro de la experiencia de mi maestría, yo la verdad que podría decir que la preparación que nos dio la universidad fue muy, muy buena. Digamos, cuando uno entra a una maestría, tienes ahí tú la oportunidad de literalmente comparar cómo ha sido tu programa de pregrado de tu país con la de muchas otras universidades, ¿no? Y la verdad es que en cuanto a lo académico, eh, la verdad es que nunca me costó mucho gracias a las cosas que aprendí. Sobre todo,
por dar dos ejemplos, yo creo que en macro, la verdad es que me sentía bastante cómodo, y en econometría me sentía también muy cómodo. En general, yo creo que sí, las tres, digamos, los tres troncos que son macro, micro y econometría, eh, la preparación que tuve fue bastante buena, sí. Mm, bueno, a ver, acabando la maestría, digamos, ya tenía en mi mente hacer un doctorado, porque ya, digamos, yo ya me estaba básicamente inclinando a todo lo que era la rama de investigación, eh, pero no lo quería hacer inmediatamente. Entonces, lo que hice fue regresar a Piura y me he desempeñado como docente un año antes de volver aquí a Vancouver a empezar mi doctorado. Y bueno, aquí es donde he pasado pues otros 3 años más de mi vida. em, y sí, como menciona Sandro, pues mis intereses van, digamos, en lo que sería el mercado laboral. En particular, es súper interesante, y esto tiene que ver mucho con la carrera, que, digamos, la evidencia que tenemos sobre muchas cosas durante la carrera sigue evolucionando en el tiempo. Es decir, como ciencia económica, siempre hay más cosas que seguir aprendiendo, digamos, no es que haya una teoría definitiva de la micro teoría definitiva de, no sé, los mercados monetarios. Entonces, esto es algo que sigue evolucionando, y es súper interesante, y es lo que hace la carrera, digamos, eh, bastante como, quieras o no, como orientada a la investigación. Es una carrera en la que hay que leer mucho sobre, en la actualidad, cómo es que entendemos, no sé, el mercado de productos, cómo entendemos las importaciones, cómo entendemos el mercado laboral, cómo entendemos imperfecciones de mercado, ¿no? Por ejemplo, en el mercado laboral, estas imperfecciones, digamos, tienen más que ver con el hecho de que existen empleadores, no sé, como Google, que pueden capturar muchos trabajadores, o digamos, tiene que ver con el hecho de que hay trabajadores que les cuesta más cambiarse de trabajo, les da miedo saber cuánto podrían ganar fuera, y entonces esto le da un poco de poder de mercado a las empresas para, digamos, poder salirse con la suya y pagar un poco menos a sus trabajadores. Entender ese tipo de cosas nos hace justamente poder entender mejor políticas públicas, como lo que sería los salarios mínimos, como podría ser qué pasa cuando las empresas, digamos, se vuelven más productivas, cómo es que los trabajadores terminan recibiendo más o menos dinero, qué pasa con el precio de sus productos. Todas estas preguntas son muy, muy relevantes para entender básicamente cualquier realidad, ¿no? Y lo que a mí me parece interesante es que justamente estando yo acá en el doctorado, puedo, digamos, nutrirme de todas esas herramientas, de entender más de estas cosas, y, bueno, dedicarle unos 3 años de mi vida a estudiar unos cuantos temas muy en particular, y poder, junto con mi conocimiento del contexto peruano, poder entender mejor qué tipo de políticas públicas necesita nuestro país, ¿no? Eso es algo que a mí digamos, me alienta mucho en estas, sobre todo en esta época de pandemia. Y, y sí, pues esa es un poco la historia de mi vida de los últimos años. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias por contarnos brevemente estos años, últimos años de tu vida laboral como estudiantil. Bueno, voy a dar pase ahora a Diego Zúñiga. Diego es también estudiante del doctorado de Economía en la Universidad de California, en Los Ángeles. Es bachiller en Economía por la Universidad de Piura. Ha realizado el curso de extensión universitaria del Banco Central de Reserva en el año 2015, quedando en uno de los primeros puestos. Formó parte del programa de formación docente de la Universidad de Piura. Ha sido consultor externo en análisis de datos para el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2016, y también ha sido docente del curso de teoría de juegos en la Universidad de California de Los Ángeles. Muchas gracias, Diego, por aceptar nuestra invitación.
y bienvenido. Gracias, Sandro. Ahora, para empezar a contarles cómo fue mi decisión de estudiar economía, cuando yo entré a la universidad, empecé a estudiar administración de empresas, así que la historia es un poco diferente a la de los demás. Al comienzo empecé a estudiar administración de empresas porque quería entender, aprender métodos para cómo pensar, cómo hacer esas, cómo administrar, cómo manejar un negocio de mejor manera. Estando en el primer ciclo y teniendo amigos que estudiaban economía, conversamos un poco de nuestras carreras. El primer ciclo no ves muchos temas propios de la carrera porque estás aprendiendo varios cursos generales, pero ves un poco de eso. Y cuando mis amigos me contaron lo que ellos aprendían en su curso de Introducción a la Microeconomía, para mí fue súper impresionante. Todos estos principios de economía, estas ideas bastante simples, pero poderosas en el sentido de que te permiten entender el mundo de forma diferente. Un ejemplo que ustedes están interesados en economía deben haber escuchado es, por ejemplo, el de costo de oportunidad. Cuando uno habla del costo de oportunidad, es que cuando vas a decidir si tomar una acción, tienes que tomar en cuenta que por tomar esa acción puede ser que no puedas tomar otras. Y entonces tienes que tener en cuenta que al no poder hacer esas otras acciones, estás dejando algo. Y eso es un costo. No es un costo que lo vayas a ver, es un costo de simplemente algo que podrías haber hecho. Es una idea bastante, bastante poderosa, bastante importante. Y es el tipo de idea o de herramienta de pensamiento que economía te da. Uno de mis cursos favoritos durante la carrera fue el de teoría de juegos. Es en el que no solamente jugábamos juegos, sino también pensábamos sobre cómo los incentivos para diferentes personas afectan cómo se comportan en situaciones donde importa qué está haciendo cada uno. O sea, en cierto sentido es cuando lo que tú haces afecta los resultados que yo voy a tener. Tengo que tomar en cuenta qué es lo que tú vas a hacer. Pero si mis acciones afectan tus resultados, tú también vas a tomar en cuenta lo que yo voy a hacer. Un clásico ejemplo es dos empresas compitiendo en un mercado. Y ese tipo de análisis expande el tipo de situaciones sobre las que puedes pensar y puedes razonar. Siento que economía, en general, la mayor parte del valor que tenemos de la carrera por la parte de economía es que te da estos métodos. Un tercer ejemplo es el de tenemos un buen entendimiento sobre qué significa causalidad y cómo encontrar evidencia de causalidad. Eso lo aprendemos en el curso de econometría, donde aprendemos métodos para tener una mejor idea si es que es en particular una variable lo que está causando el otro. Como por ejemplo, tratarías de ver si es que aumentar la educación de personas mejora su productividad o no. Y todas estas ideas son cosas que yo no sabía al momento de entrar a la carrera, pero siento que ahora las uso todo el tiempo. Entonces, eso siento que ha sido una de las cosas más útiles que aprendí en la carrera. Después, parte de econometría y el manejo de datos. Sí, econometría es la ciencia de datos antes de que habláramos de data science. Eso me ayudó bastante cuando terminé la carrera y hice algunos trabajos ayudando a investigadores manejar los datos con los que trabajaban. Y después, cuando empecé el doctorado, que lo hice algo pronto después de terminar la universidad,
la formación de la universidad fue bastante útil. Cuando empecé el doctorado me encontré con varios compañeros que tenían una o dos maestrías y eso era un poco intimidante al comienzo, pero resulta que con la formación de la universidad, con el nivel el nivel de matemáticas, el nivel de rigor que enseñan en la universidad, es posible afrontar estas situaciones. Siento que comparado, por ejemplo, con la universidad en la que estoy en este momento, en la Universidad de California, el nivel que UDEP le da a sus estudiantes en el pregrado es mucho más alto en términos de rigor, en términos de detalle. El nivel al que vamos al fondo en algunos temas es bastante bueno. Pero sí, ahora me encuentro haciendo el doctorado, estoy en mi 5º año ahora. Ha sido una buena experiencia y siento que parte de esa buena experiencia se debe a que tuve una muy buena base en la universidad. No solo a través de los cursos que llevé también en la universidad contamos con una muy buena biblioteca, contamos también con profesores que ayudan bastante. Tengo buenos recuerdos de conversar con Marcos Agurto, encontrarlo y teniendo un libro de economía y él me recomendaba, por ejemplo, qué cosas leer. Entonces eso fue bastante útil para seguir aprendiendo. Pero sí, en resumen, esa es mi experiencia en la carrera. Muchas gracias, Diego, por nuevamente por contarnos tu experiencia en tu fase estudiantil y ahora en otra universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora voy a dar pase por último, a Claudia Cáceres. Luego de la exposición de Claudia, vamos a empezar a resolver dudas y las preguntas que ustedes tengan respecto a las exposiciones. Pueden activar su micrófono o pueden directamente escribir al chat de preguntas, por favor. Claudia Cáceres es actualmente consultora de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo. Claudia estudió en el Colegio San José Obrero Marianistas en Trujillo, fundadora del Voluntariado Social Universitario de la UDEP, hoy se llama Univasp UDEP, en el 2011. En el 2012 fue ganadora de una beca para realizar una pasantía en Estados Unidos y diseñar un proyecto social. Entre el 2014 y 2018 se desempeñó como especialista de distintas oficinas del gobierno peruano, trabajando en temas de monitoreo e implementación de políticas públicas. Fue admitida a la maestría de políticas públicas en la Universidad de Harvard, en la JFK School. Empezó sus estudios en septiembre de 2018. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por nuevamente atender nuestro llamado. Bienvenida, Claudia. Hola, profesor, muchas gracias. Hola a todos, chicos. Gracias por conectarse y escucharnos. Les voy a contar un poquito sobre por qué elegí economía, luego por qué elegí políticas públicas y un poco de qué es lo que estoy haciendo ahora y cómo la universidad tuvo un rol súper importante en ayudarme a descubrir cuál era mi camino en la vida profesional. Y luego, si les quedan preguntas, feliz de contestarlas al final, como mencionó el profesor. Un poco sobre mi historia al decidir economía. ¿Por qué la decidí? Cuando estaba en quinto de secundaria, ya acababa el colegio, me preguntaban qué quería estudiar y yo tenía como, se me venía a mi cabeza ingeniería, administración, medicina. Me gusta medicina porque me gusta biología, me gusta psicología, también me gusta, o sea, me gustaba todo y se me hacía muy difícil elegir. Lo único que sabía era que no quería ingeniería, a diferencia de otras personas en la llamada. Y en esa época recuerdo que en mi colegio repartían una revista que me parece que repartían en todos los colegios, donde las 2 últimas hojas de la revista tenían todas las carreras que existían en el Perú, desde la A hasta la Z. Y recuerdo que mi papá me dijo, bueno, Claudia, ya es noviembre, tienes que más o menos decidir qué quieres. Y me senté con él y empecé como arquitectura. Y mi papá me explicaba un poco y yo decía, no
no sé, y así fui A, B, C, miles de carreras, y cuando llegué a la E y estaba economía, dije economía, como qué es, qué hace un economista. Y me puse a investigar y me gustó mucho leer que estaba orientada como a los números, al dinero, a toda esta parte como más relacionada a matemática, el curso de matemática del colegio. Pero al mismo tiempo me interesó muchísimo que no se quedaba solamente en matemática y analizar los números, sino que también como lo traía a la realidad y le ponía un enfoque social de cómo las personas toman decisiones y un poco veía que podía como diferentes gustos que tenía en el momento poder como combinarlos como en esta carrera. Y así fue como empecé economía. Y bueno, empezaron los primeros ciclos y todo, y la verdad es que creo que me empezó a gustar muchísimo. Otra cosa como bastante importante de cuando estaba en el colegio es que fui a un colegio, como mencionó el profesor San José Obrero, Marianistas, que tenía le ponía mucho énfasis en hacer voluntariado y ir a misiones, como desde muy chica siempre iba a llevar medicinas o hacíamos catequesis y era lo que disfrutaba muchísimo, pero en ese momento no tenía claro cómo eso podía integrarse como en una carrera profesional. Y cuando entré a economía, nuevamente como conversando con profesores y viendo, me di cuenta que había toda una rama de la economía relacionada que se dice como desarrollo económico y que podías especializarte en eso y más o menos como tener un impacto en la sociedad, en tu comunidad, como ayudar a mejorar la educación o ayudar a mejorar la salud, que más personas puedan tener un seguro para poder ir al hospital o que más niños sepan leer y que tengan buenos materiales. Y todos esos temas me encantaron y bueno, más o menos como en el segundo o tercer año, hablando mucho con el profesor Marcos Agurto y con alumnos de mi año de la universidad, creamos este voluntariado. Y en este voluntariado visitábamos muchos colegios y visitando estos colegios fue mi primera interacción con el gobierno en general, como el Estado y el rol que el Estado tiene en asegurar que estas personas reciban una buena educación. Hablando mucho con los directores y con los profesores, me di cuenta que quería hacer eso y quería como buscar la forma de hacerlo. Y así fue más o menos como definí que dentro de la economía, que como les dije, tiene muchísimas ramas, y Ana Claudia más o menos la mencionó, puedes hacer finanzas porque tienes una base muy buena de números, o puedes hacer investigación, que es un poco lo que hace Paul y Diego, donde generas conocimiento que luego otras personas pueden usar, y luego está esta rama más aplicada de políticas públicas, donde usas todo este conocimiento que se ha generado con la investigación y lo ayudas a implementarlo mejor para que el gobierno tome mejores decisiones o para que organismos internacionales puedan, digamos, traer desarrollo como a comunidades. Luego hay muchísimas ramas más, como economía de la empresa, como cómo desempeñar un buen rol de gerente y tomar decisiones para maximizar los ingresos. Luego está economía avanzada, muchísimas ramas que seguro ya leerán y se irán enterando. Pero dentro de todas esas ramas yo elegí esta y apenas acabé la universidad hice mis prácticas preprofesionales en una consultora, y la consultora lo que hacía en verdad era trabajar con diferentes empresas o con gobiernos y ayudarlos a desarrollar planes para mejorar cosas que ellos estaban interesados. Recuerdo que mi primer proyecto fue cómo mejorar las líneas artesanales del Perú. O sea, por ejemplo, en Piura estaba la línea de Catacaos y Chulucanas, cómo ayudar a que esa línea sea más fuerte y pueda llegar a más personas. Y eso fue lo que siempre me gustó muchísimo, y rápidamente me cambié y empecé a trabajar en el gobierno. Trabajé en el Ministerio de Educación y luego trabajé en la presidencia del Consejo de Ministros. Y después de eso, conocí a muchas personas ahí y también con la guía de los profesores. Decidí que era momento de como seguir estudiando, volver a revisar como toda la teoría para poder mejorar en mi trabajo, y tuve la suerte de ganar una beca para estudiar en una maestría en Desarrollo Internacional, de Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Escuela de Gobierno en Harvard, y ahí también me ayudó luego a insertarme en un organismo internacional donde estoy trabajando ahora. Lo que hago ahora es trabajo en la oficina de evaluación. Esta oficina de evaluación, por ejemplo, mi último proyecto, que fue trabajamos como con la oficina de Guatemala de este organismo. El Banco Interamericano de Desarrollo hace préstamos y da dinero para que ellos
puedan hacer diferentes proyectos sociales. Por ejemplo, en Guatemala se está intentando mejorar la cobertura de agua y saneamiento. Entonces el BID le prestó dinero al gobierno para que construyan más cañerías, para que se pueda fortalecer a las instituciones que construyen estas cañerías. Y lo que hacemos nosotros es ir, hablar con ellos, conocer del proyecto y entender si estas cañerías se están haciendo o no, y luego si no se están haciendo, entender por qué, qué problemas de implementación hay y cómo luego el banco puede mejorar los programas que diseña para que no haya problemas en el futuro. Y ese es un poco mi rol por ahora, y no sé si, profesor, pasamos a más preguntas o faltó tocar algún tema. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias por contarnos tu breve experiencia, tanto estudiantil como laboral. Si puedes contarnos un poquito qué están haciendo ahorita en Guatemala ustedes. Sí, como dije, estoy en la oficina de evaluación y monitoreo, y este año tocaba evaluar los préstamos con el gobierno de Guatemala. Entonces, uno que les mencioné fue el de agua y saneamiento, pero hay muchos ejes en los que se intenta como apoyar a que los gobiernos mejoren. Agua y saneamiento es uno de ellos, está también otros préstamos en educación, otros temas también asociados a institucionalidad del gobierno, cómo reducir la corrupción, cómo mejorar la recaudación fiscal. Esta parte de la recaudación fiscal es algo también que lo aprenden durante economía y que es una base muy importante para mejorar las políticas públicas en el país. Cómo poder tener más dinero y usar ese dinero eficiente para traer desarrollo en diferentes ámbitos de un país. Entonces, analizamos todo eso de manera holística, y el objetivo en verdad de mi oficina es poder tener como hallazgos importantes que ayuden al diseño en el futuro de nuevos préstamos, que no se vuelva de repente a ser un préstamo muy parecido al que se hizo hace 5 años que no funcionó, y entender por qué no funcionó y que esas mejoras se vean reflejadas en el futuro. ¿Y cuál ha sido tu principal, digamos, problema que has encontrado en un país, digamos, como Guatemala? Los resultados del informe todavía no están, entonces es como un poco difícil ser como específica en ese tema, pero en general creo que en Latinoamérica hay muchos problemas comunes, muchos problemas que compartimos entre todos los países. Algunos de ellos están asociados a la capacidad del gobierno. ¿Cuánta capacidad el gobierno tiene para traer ese cambio? Y si se han desarrollado desde sus inicios instituciones fuertes que puedan, digamos, llevar a cabo reformas. Como queremos mejorar la educación del país, pero necesitamos que muchas personas detrás del sistema de educación trabajen juntas, coordinen y diseñen cosas para que esto funcione. Entonces, entender cómo el rol de los docentes es importante, pero también el rol de los directores, pero también de las personas que manejan la educación a nivel distrital y a nivel regional, y el Ministerio de Educación. Entonces, creo que es una parte que tiene que mejorar en toda Latinoamérica, hacer que todos estos agentes que interactúan coordinen de manera más eficiente. Vi que había una pregunta acá sobre, no sé si la hacemos, en el caso de quienes se especializan en políticas públicas, ¿cuáles son las ofertas en el mercado laboral y en el caso de finanzas? En políticas públicas hay varios rangos. Si bien es cierto, políticas públicas es una especialización en sí misma, tú puedes tener un rol distinto en cómo trabajas en eso. Una de ellas puede ser, por ejemplo, hacer investigación sobre políticas públicas, y le dejo a los chicos que hablen más sobre la parte de investigación, pero otra parte puede ser, por ejemplo, trabajar en un gobierno para implementar políticas públicas, o tener un rol de diseñar estas políticas públicas, o evaluar el impacto de estas políticas públicas. Y en el mercado laboral, en verdad, puedes trabajar en organismos multilaterales, donde estamos Ana Claudia y yo, o puedes trabajar en gobiernos, o puedes trabajar en organizaciones no gubernamentales que trabajan como más cerca a las comunidades, que como están mucho más cerca al campo. Puedes trabajar en consultoras, puedes trabajar en muchas cosas. A ver, chicos, si tienen otras ideas. Claro, para refrescar un poquito la pregunta, nos hacen la consulta. En el caso de quienes se especializan en políticas públicas, ¿cuáles son las ofertas en el mercado laboral? Y en el caso de finanzas, y Claudia nos apoyó un poco con la respuesta, tal vez para que complementen. A ver, en el caso de finanzas, tenemos varios compañeros de la carrera que fueron, si quieres dedicarte a finanzas en general,
lo mejor es ir a Lima, porque hay más concentración de instituciones que buscan profesionales especializados en eso. Varios compañeros a través de la carrera han hecho este proceso de ir por ejemplo, el curso del Banco Central de Finanzas, y después de eso saltar a alguna área de finanzas de un banco, de una AFP, y desempeñarse ahí. Después están otros casos en los que han hecho prácticas cuando saliendo del curso de Mercado de Capitales de Juan Luis Valdivieso, que siempre venía y dictaba, nos hacía clases los sábados, eh, que también era una muy buena experiencia para aprender sobre estos temas. Pero sí, eso es básicamente el mercado de finanzas. Hay muchas posiciones como de analista financiero, en las que un graduado de economía se puede desempeñar. Sí, quisiera ahí añadir un poco a lo que dice Diego. Algo muy particular de nuestra carrera es que este, existe estos cursos de extensión del Banco Central de Reserva. Tiene dos cursos, uno es en economía y otro en finanzas, que, bueno, claramente si logras ingresar y te va bien, te da un gran boost a la hora de buscar trabajos, especialmente en Lima, ¿no? Bueno, en realidad en todo el Perú, ¿no? Pero especialmente en Lima. Eh, y yo creo que la UDEP, en los últimos años, digamos, se ha posicionado muy bien en cuanto a tener alumnos que han llegado a ese curso y que les ha ido recontra bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá tenemos, por ejemplo, a Diego, que es un caso de esos, ¿no? Que es algo que deben tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si es que lo que les interesa son las finanzas, a mí me parece que ese curso de extensión de finanzas es bastante interesante. Terminas conociendo pues a gente de otras universidades del Perú, especialmente de la Universidad del Pacífico, donde son particularmente buenos en finanzas, y yo creo que aprendes muchísimo, ¿no? No solo de los profesores, sino de los compañeros. Sí, para complementar también lo que dijo Claudia, así como en organismos internacionales y en el gobierno, para políticas públicas también existen las consultoras, que por ejemplo ella mencionó que trabajó primero en una empresa consultora, por ejemplo existe Mentis Gaia o Apoyo Consultoría, y otras más que se encargan de ser como los terceros que apoyan al gobierno a realizar evaluaciones sobre diferentes proyectos que quieren implementar. Y esa es como otra de las posibles empresas en las que podrían trabajar también. Sí. Y una cosa sobre finanzas, de hecho creo que no sé si ninguno de nosotros trabaja actualmente en finanzas, pero yo recuerdo en la universidad que siempre me orienté más como microeconomía, me encantaba desarrollo, y finanzas no me gustaba, y quizás por eso me acuerdo muy bien de todos los cursos que eran súper buenos, y decía, ¿por qué no me gusta? Pero es muy interesante y la universidad ofrece muchísimos cursos. Recuerdo finanzas corporativas, mercado de capitales, mercados financieros. Tenemos muchísimos cursos súper buenos, y si bien es cierto a mí no me gustaba, recuerdo haber aprendido mucho porque los profesores eran buenos y explicaban los conceptos de manera súper clara. Y aparte del curso de extensión que habían mencionado, hay muchos programas trainees de bancos donde puedes empezar haciendo tus prácticas, y también es una muy buena forma de entrar. De hecho, hay mucha gente de Universidad de Piura que termina trabajando en finanzas, y recuerdo que en el último año mucha gente estaba trabajando en Interbank, en el Banco de Crédito o en el Banco Continental haciendo prácticas, y luego hasta ahorita están ahí haciendo carrera. Aquí hay una pregunta respecto al tema digamos, a las facilidades que ustedes han tenido para tener este contacto para realizar sobre todo estudios en el extranjero. Desde el punto de vista de la universidad, ¿cuál ha sido, digamos, el, el contacto o los beneficios o las facilidades que la universidad les ha dado para que ustedes puedan abrirse luego con estudios o con trabajo fuera en el extranjero? Sobre las maestrías en el extranjero, yo hice una maestría, los chicos han hecho un doctorado y creo que el camino es distinto, pero para la maestría yo como terminé economía,
y tuve buenas notas. No fui primer puesto, así que no necesitas ser primer puesto para llegar, pero sí necesitas tener un promedio, digamos, que refleje que aprendiste y que tenías como un buen conocimiento de los cursos. Pero la verdad es que hay varias dimensiones como que tienes que ir evaluando cuando tomas esta decisión. Otra dimensión es el trabajo, como en qué etapa estás en tu trabajo, qué has aprendido, cuáles crees que son tus siguientes pasos. Influye mucho como los jefes que has tenido y la guía que te dan. Creo que cuando termine, igual esto está muy a futuro, como elegir el trabajo que va más con tu perfil y trabajar con personas que empaticen de la misma forma que tú es bastante también, como ayuda mucho en tomar esta decisión. Y bueno, luego está el tema de, como de toda la postulación. No sé, profe, si queremos ir a ese detalle, de repente es mucho, pero una de las cosas que sí me fue muy útil cuando estaba tomando una decisión, porque me costó a mí mucho decidir si quería hacer una maestría aplicada en políticas públicas o hacer una maestría en economía, que es un poco más orientada a investigación. Recuerdo haber conversado con los profesores y haber recibido como mucha guía. Y cuando estaba haciendo la maestría también, recuerdo que mi primer año de la maestría es bastante teórica de la que hice, y haber estado estudiando en microeconomía y haber recordado cuando escribía los ejercicios diciendo, esto a mí me lo enseñaron en la UDEP, y hablar con la gente de mi grupo de estudios y decir, yo llevé esto, así que como de quizás yo puedo ayudarlos en esto, y luego ellos me ayudaban como en otros cursos que a mí quizás no aprendí tanto, pero sí, o sea, tenía como muy claro los conceptos de varios cursos, y eso en verdad te sirves a la base que nos da la universidad. Estudiamos mucho, pero ese estudio es útil hasta en el futuro y muchos años después, ¿te acuerdas? Gracias, gracias. Luego preguntan qué cursos fueron los más difíciles en la carrera. Bueno, es que creo que es relativo, ¿no? Yo diría que, digamos, la tendencia es que los cursos de micro, como son más abstractos, o sea, digamos, es más mate aplicada, pueden, o sea, entendería que algunos lo vean como lo más complicado. Eh, sí, luego supongo que la parte estadística es también bastante dura y así que toda esa rama, digamos, que va de estadística uno hasta la econometría, la última que llevamos, que no sé ahora con qué nombres estarán. Yo creo que sí, esos pueden como que ser un poco los más complicados, pero digamos la manera en que yo veo la carrera es que basta, o sea, no tienes que ser un genio matemático para estudiar economía. Yo creo que debe haber simplemente un mínimo que hay que entender, que yo creo que muchos de los que, digamos, dudan sobre la carrera lo tienen. Y dentro de la carrera, justamente es la idea de la carrera universitaria, es que uno vaya desarrollando, digamos, esas capacidades, ¿no? O sea, uno no entra a la carrera de ingeniería o a la carrera de economía siendo un genio matemático, sino que tienes ciertos conceptos y justamente dentro de la carrera es que aprendes, digamos, a conectar los puntos y dices, oh, con razón, mira, con esto, que me parecía algo, digamos, inútil en el colegio, puedo, digamos, empezar a construir cosas y puedo llegar a entender cosas muy complejas del mundo. Entonces, sí, digamos, quería hacer como esa un poco acotación, ¿no? O sea, hay cursos que para, digamos, para todas las personas van a haber cursos que sean difíciles en la carrera, eh, pero difícil no quiere decir imposible y, y estoy seguro que en verdad, en los primeros años se van a poder desarrollar esas capacidades y al final, les va a servir, ¿no? O sea, por algo está como parte de la malla curricular. Bueno, en mi caso fue finanzas, pero por eso depende mucho de qué te gusta también. O sea, tenía una negación con finanzas inmensa desde el comienzo, así que fueron de los cursos más difíciles para mí. Ah, eso, es la única diferencia con Paul. Sí, no, a mí también en contabilidad me acuerdo que me fue muy mal, ¿no? Pero no es que piense que haya sido difícil, es que creo que yo simplemente, no sé, No, no había era motivación. malo en eso, no sé. Pero una pregunta que le podría hacer yo es que si alguien que le guste más las letras que las matemáticas, ¿podría estudiar economía? A ver, los cursos del comienzo de la carrera pueden ser bastante intensivos en matemática, entonces en algunos casos va a llegar a un nivel avanzado.
pero después la matemática que uno necesita para entender los conceptos más importantes de economía no es muy avanzada. Entonces, o sea, es una parte importante del entrenamiento o sea, que aprendas con rigor, que entiendas que, por qué es que la matemática te da esta respuesta y por qué no otra, eh, y que aprendas técnicas más avanzadas, pero y, a cierto punto, si es que eres capaz de entender la idea principal detrás del método matemático, incluso si es que no eres, uno no necesita ser capaz de derivar todo el método matemático por su cuenta para poder utilizarlo y para poder utilizar la idea detrás de ello. Entonces, uno en la carrera, por ejemplo, te puede enseñar algo complicado como ecuaciones diferenciales o control óptimo. Si entiendes la idea principal, eso te permite mapearlo a la situación económica y decir, ok, esto es cómo funciona y de esta forma me es útil. Entonces, al comienzo hay bastante matemática, eh, hay que aprenderla bien, pero más importante hay que entenderla conceptualmente. Entonces, capturar bien la idea. Y si capturas bien la idea, eso te va a servir para ser mejor economista. O sea, que es un tema como, digamos, a la práctica lo importante quizás puede ser más saber interpretar los números más que tú derivar los números, si se puede decir de una manera, ¿no? Recuerdo que cada vez que hablo con alguien diciendo la carrera, la primera pregunta es esta, como, tengo que ser una genia matemática, tengo que saber todo de números y yo no sé como de dónde viene esto de que hay que ser genio matemático para estudiar economía. Me imagino que las películas nos han pintado a los economistas de esa forma. Creo que hay que estar seguros que quieren estudiar la carrera y estar conscientes de que sí, el estudio es fuerte y se van a necesitar algunos sacrificios, pero que el aprendizaje va a ser progresivo y que la universidad les va a dar todas las herramientas que necesitan para llegar a esos niveles, como si te está costando más, bueno, puedes tener un compañero que te lo ponen de asesor y te ayuda más, o ir a hay como momentos de práctica donde te enseñan más, y todo este tema. Y sobre esta pregunta de que si a alguien le gusta más como letras que números y puede estudiar economía, yo lo pienso más como que es un buen economista. Y para ser un buen economista no solamente necesitas ser muy bueno en números, sino que tienes que saber cómo comunicar tus ideas. Porque si no sabemos comunicarlas y lo decimos de una forma súper abstracta y en números, nadie nos entiende. Entonces, si tú eres una de esas personas, creo que se necesitan más economistas como tú, que tengan esa decisión de querer aprender los números, pero que tengan esta habilidad también de poder expresarse y de saber letras. Así que sí, la mate va a ser fuerte, pero también va a ser progresiva y es posible entender, hay que saber interpretarla, como dicen los chicos. Gracias, Claudia. Gracias, Paul. Gracias, Diego. Hay una última pregunta respecto a que una vez terminada mi carrera, ¿cómo puedo internacionalizarme? Yo creo que una parte es, digamos, como reputación que se ha ido haciendo en la universidad. O sea, por ejemplo, no sé, yo lo digo por mi caso, ¿no? En los últimos años, por ejemplo, cada vez más eh, alumnos de la UDEP han estado viniendo a la maestría en UBC, ¿no? Y les está yendo bien, entonces eso ha creado como que cierta reputación que facilita ahora cada vez a más personas que sean del programa de economía de la Universidad de Piura a poder, digamos, postular a ese tipo de cosas, ¿no? Y yo imagino que también eso debe estar pasando en cierta medida para algunos, digamos, trabajos en organismos internacionales, ¿no? Es como que ya hay una referencia. Ah, mira, esta persona del programa de economía ha estado trabajando pues los últimos 3 años, es muy, muy buena en lo que hace y bueno, ¿no? Tenemos una referencia, ¿no? De qué formación ha tenido esta persona. Yo creo que eso influencia bastante, ¿no? Y es lo, digamos, bonito que tenemos un poco de UDEP, ¿no? Que hemos sido como que relativamente cohortes pequeñas, que digamos hemos ido como que saliendo adelante, yéndonos a distintas partes del mundo, ¿no? Y cada vez así sin querer es como que tú eres, no sé, la promoción 2014 y dices, ay, mira, me acabo de encontrar, no sé, pues como ustedes, en Washington me encontré a esta persona que egresó unos 3 años después que yo, ¿no? Y sí, o sea, es bonito como que ver esos casos.
Sí, para Gracias. complementar a Saúl, de hecho, creo que sí es importante mencionar esto de la red de alumnos UDEP, de exalumnos UDEP. Gracias a que somos pocos, nos conocemos, sabemos quién estuvo antes, quién fue, hemos recurrido a ayuda. Yo alguna vez he hablado con Claudia sobre mi posible camino antes de saltar a la maestría, con Paul, Diego, y no solo ellos, también hay exalumnos mucho mayores que nosotros que también han empezado a abrir o empezaron a abrir en su momento pasos por el BID, por el Banco Mundial, por el fondo, y que han dejado huella. Entonces, poco a poco, como dice Paul, la universidad está cogiendo mucho nombre, no solo en las universidades en las que los alumnos estudian, sino también en los organismos internacionales. Entonces empieza a sonar mucho más, ya no es solamente la Pacífico. De hecho, en el banco hay muchas personas de la UDEP, no solo yo, está Claudia, está Nicolás Pasos, que también es de mi promoción, y anteriormente han estado otras personas, Josie Fassbender. Así que es valioso eso. Y sobre dar el paso fuera, para mí, por ejemplo, fue importante la maestría, porque es la primera señal que puedes tener de fuera que eres bueno o que pudiste rendir en un ambiente que era fuera de Perú. Y para eso hay todo un proceso de aplicación que Claudia más o menos quería mencionar, pero eso es un siguiente paso. Primero hay que entrar, estudiar la carrera y después de eso pensar en salir fuera. Sí. Hay una pregunta más que dice, ¿cómo los estudios de maestría y doctorado, las inversiones en tiempo que han hecho ustedes o que están haciendo, si esto ha afectado sus relaciones personales y familiares o no ha afectado? Y si ha afectado, ¿cómo lo han sobrellevado? Yo la verdad no sé si ha afectado mis relaciones personales. He estado bastante... Sí es cierto que me he enfocado mucho en mi vida profesional, pero gracias a Dios creo que logré encontrar un balance. Una vez que... Sí, no se me ocurre como alguna forma de que haya afectado de manera negativa. Hay que ponerle mucho esfuerzo al inicio de la carrera, eso sí, como a diferencia de, no sé, administración, mis amigos salían de juerga todo el tiempo. Es la única diferencia en que creo que podría afectar. Luego en la maestría, obviamente hay que ponerle esfuerzo, igual los chicos que están haciendo el doctorado, entonces hay sacrificios, pero hay recompensas, no sé, es lo que yo diría. Sí. Paul, gracias, Claudia. Paul. La verdad, no sé qué añadir a eso. Sí, o sea, creo que hay un componente un poco más de sacrificio, pero no creo que sea tan fuerte como para que tengas que sacrificar mucho de tu vida personal. O sea, creo que puedes llevar una vida normal sin importar eso. Sí, sí. E incluso haciendo posgrado, yo creo que es bueno, digamos, poder desconectar un poco de los estudios con lo demás, ¿no? Encontrar esos espacios. Sí. No sabría qué más decir, la verdad. Me preguntan qué recomiendan hacer si quiero nuevamente dar un paso más adelante en mi formación, si me recomiendan hacer una maestría o un doctorado. Y uniendo esa pregunta voy a unirla con otra muy relacionada a lo que Diego ha contado. Me están preguntando cuál es la diferencia entre estudiar administración de empresas o economía. Diego, no sé si nos puedes ayudar a responder esas dos preguntas, por favor. Ok, a ver. No quiero ser injusto a administración de empresas porque solo estudié un ciclo de administración de empresas. Tengo varios amigos que estudiaron y que les ha ido bastante bien. En general, mi opinión basada en el primer ciclo es que eh, economía ponía mucho más énfasis en estas herramientas conceptuales que uno adquiere. Por ejemplo, básicamente cómo manejar e interpretar datos, que es econometría, cómo analizarlos y sacar conocimiento de información que puedas tener.
teoría de juegos, cómo analizar qué va a pasar en una situación de interacción estratégica. Macroeconomía, cómo va a cambiar la situación en una economía en general cuando cambian algunas cosas. Entonces, estas ideas como son un poco más generales, un poco más amplias, en cierto sentido, quizás con la excepción de estrategia o teoría de juegos, son en cierto sentido como una perspectiva más amplia comparado con administración de empresas, que es una perspectiva más, más estrecha, más a aquello que vas a manejar. Entonces, yo preferí economía porque prefería estas herramientas conceptuales, me parecía bastante útil adquirirlas. Después, el doctorado es una inversión fuerte en tiempo. O sea, un doctorado en general va a tener 2 años de cursos que llevar y exámenes. Y después de eso hay un periodo de investigación que generalmente la gente toma entre 3 y ahora casi 4 años para hacerlo. Y está más orientado y es mucho más útil para alguien que piensa dedicarse a investigación o que piensa dedicarse principalmente a enseñanza. En ese sentido, también puede ser una buena inversión para alguien que va a buscar un trabajo después que requiere conocimientos más avanzados. Tengo varios compañeros del doctorado que terminaron el doctorado y decidieron ir a trabajar, por ejemplo, a Amazon, junto a su gran equipo de economistas. Ahí usan técnicas económicas bastante avanzadas, entonces ayuda mucho. Ellos buscan específicamente economistas con doctorados. Pero en general, el consenso es más que si buscas desempeñarte fuera de lo académico, probablemente es una mejor idea hacer una maestría en economía. Es menos tiempo, 1 o 2 años, y eso te da un gran mercado laboral. Si buscas algo más especializado, más avanzado, entonces deberías ir con el doctorado. Si vas al doctorado buscando trabajar en un lugar como Amazon, Google, Uber, en ese caso podrías hacer un doctorado pensando en ese objetivo y tratar y en ese caso creo que podrías terminarlo no en 5 o 6 años, sino quizás en 4 años. Gracias, Diego, gracias. Bueno, vamos a terminar esta rueda de preguntas con 2 intervenciones o una intervención. Bueno, Estaba pendiente la intervención de Yanela Córdoba. No sé si ya puedes sí. habilitar tu audio, Yanela. Buenos días, profesor Sandro, y buenos Hola, días Yanela. con todos. Bueno, primero, muchas gracias por contarnos su experiencia. De verdad me ha parecido muy interesante y motivador. Y en mi caso, yo quisiera dedicarme a políticas públicas o avanzada, porque me llama mucho la atención la parte de investigación. Y mi pregunta era, bueno, quería saber si en ambos se puede trabajar con organizaciones internacionales y si el mercado laboral es más amplio que en finanzas. Dale, sí, puedo empezar y luego Claudia me complementa. Sobre lo último, que si es que hay una amplia oferta laboral, los organismos internacionales no son muchos, pero como dije, aparte del proceso de selección, ya hay un nombre de la universidad o de la gente que está allí, entonces es posible quizás saltar hacia estos organismos internacionales que por ejemplo, en Washington es muy común estar entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID. Esos 3. Luego, lo último respecto a finanzas, no recuerdo muy bien la pregunta, se me perdió, pero si la puedes complementar tú, Claudia, o un poquito más. Creo que era más cómo se comparaba este mercado laboral de si quiere hacer investigación en organismos multilaterales y si es más amplio en finanzas. Creo que es difícil compararlo, Yanela. O sea, Claro. creo que si quieres hacer investigación y es investigación en políticas públicas, hay mucho espacio para hacerlo en multilaterales. De hecho, en donde trabajamos, Ana Claudia y yo, hay
un área dedicada a eso que se llama RES, creo. Y contratan mucho gente que recién está empezando, así como gente mucho más avanzada. No puedo decirte que ese mercado es mucho más amplio que el de finanzas. Creo que en finanzas puedes tener muchos roles también. Puedes hacer investigación en finanzas o puedes trabajar en la bolsa de valores o puedes trabajar viendo el área de finanzas de una empresa y varía mucho. Pero la verdad es que diría que un primer paso es como estudiar bien, entender bien cómo es tu perfil, qué tipo de cosas te gustan hacer y aprender bien ser una buena profesional, que no tengo duda que lo serás y fijo encontrarás muchas oportunidades laborales en cualquiera de las dos cosas que decidas hacer. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, terminamos con la rueda de preguntas y voy a dar por finalizado este evento. Quiero agradecer a la cantidad grande de alumnos que hemos tenido conectados el día de hoy. También agradecer a Ana Claudia, Paula, Diego, por darnos ese espacio, ¿no? Ese espacio para poder ayudarnos con, digamos, a promocionar la carrera. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Chao. Chao, cuídense Gracias, mucho. adiós. Gracias.